Qué gusto poder estar una vez más a través de estos medios y poder llegar a la comodidad de tu hogar. Estamos en tu programa Transformando la Familia. Sean todos bienvenidos. Me quiero presentar. Mi nombre es la pastora Marlene Denis y el día de hoy queremos traerte un tema muy interesante y muy desafiante aquí en Transformando la Familia. Te recordamos que aquí te damos herramientas para enfrentar los desafíos de la vida. Y para este tema tan interesante y desafiante, tengo como invitado al pastor Abraham Espinosa. Hola, Dios hola. te bendiga. Gracias, Bienvenido. igualmente. Y bueno, quiero hablarte un poquito de la trayectoria del pastor Abraham Espinosa. Él es el fundador del ministerio Scala Group, un ministerio que está dedicado a impulsar nuevos talentos, empezar a abrirles camino. A nuevos talentos. También se encarga de la distribución de música y en su ministerio ha tenido la dicha de trabajar con artistas reconocidos como, mencionar algunos, Verónica Leal. Así es. Daniel Santoy. Joseph Cabanillas y Nati Blanco, varios siervos de Dios que están en ese movimiento como cantantes que están hablando de la palabra de Dios también, porque no solamente cantan, sino también llevan la palabra de Dios. El mensaje. Así es, y nosotras pues hemos podido tener la dicha de tener cerca a Verónica Leal y una bendición. Sí, que fue a través muy buena amiga, gracias a Dios. Así es, y que fue a través de lo que es, sí, de lo que es Scala. De lo que es Scala, y bueno, pues también es pastor de la iglesia Vive Comunidad Cristiana, una iglesia que amamos. Es más, vamos a mandarle un beso a la iglesia Vive Comunidad Cristiana, y bueno, pues es una bendición poderlo tener aquí y poder compartir este tema. Aparte de todo, se me hace así como será el punto más importante. Sí, es el punto más importante. Aparte de todo, que es el fundador del ministerio de Scala Group y que es el pastor de la iglesia Vive Comunidad Cristiana, aparte pues es mi esposo. Sí, ese es el punto más importante de todo. Aparte es mi esposo, y qué gusto tenerte en este programa. Gracias. En este programa, y me voy a dirigir a ti como mi pastor, porque siempre le doy su lugar, como no solo como mi esposo, sino también como mi pastor. La persona que Dios ha puesto a mi lado para guiarme, porque cómo me ha ayudado y cómo me guía, y eso es lo que hace realmente un pastor. Y bueno, pues el programa que traemos el día de hoy, el tema que traemos es un tema, ¿se podría decir desafiante? Sí, desafiante, retante, interesante. Puede ser mucho, depende de quién lo esté escuchando. Así es. Y comparte ahí este programa y pues invita a aquellos líderes, si están ahí, pastores, para que puedan escuchar este mensaje que Dios trajo para sus vidas. Y le hemos puesto por título, pastor, La Reforma en la Iglesia. Es un título bastante fuerte. Sí, es que pienso yo que la Iglesia va en un constante cambio. Y es un constante, está en ciclos y va avanzando, va por temporadas, y debemos de estar conscientes de que tiene que haber una reforma en la iglesia, y al decir la iglesia es en todas las áreas de la iglesia. Pero para aquellas personas que ignoran quizás la palabra, el concepto reforma, ¿qué es la reforma, pastor? Reforma es un cambio, cuando reformas algo estás cambiándolo de lo que habitualmente era. O sea, si ya había un molde, se transforma y se hace de una manera totalmente distinta, no queda igual. Entonces, al hablar de la reforma de la iglesia y es ahí donde entra lo retante para muchos, cambiar la estructura de la iglesia de hace 100 años atrás, hace 50 años atrás, o incluso hace un año atrás, dependiendo de lo que esté sucediendo. Así es, muy interesante, porque a veces ignoramos, la hemos escuchado, y yo la he escuchado, la palabra reforma, pero a veces ignoramos el peso que conlleva esta palabra. La responsabilidad también. El desafío, decíamos que en este programa te damos herramientas para enfrentar desafíos en la vida, y en este programa realmente te vamos a dar esas herramientas para desafiar todas estas reformas que son necesarias en las iglesias. Y que tienen que ocurrir. Sea. Así es. Y mira, yo quiero leer lo que dice en Isaías 43:19, dice: He aquí que yo hago cosa nueva, pronto saldrá la luz, ¿no la conoceréis? Otra vez abriré un camino en el desierto y ríos
en la soledad. Esta palabra me muestra de un Dios que hace todo nuevo. Que está cambiando. Que está cambiando, que está en movimiento. Y sabes, una cosa, tenemos que ser conscientes de que cuando en la Escritura dice que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos, eso es una verdad. Pero la esencia de Dios no cambia. Las formas de operar de Dios sí cambian. Así es. O sea, Dios sí es el mismo, su esencia es la misma, su manera de trabajar es la que cambia y la que está en constante cambio, pero me llama la atención el versículo que dice, estoy haciendo algo nuevo, ¿no lo conoceréis? En otras versiones dice, ¿no se están dando cuenta? Esto es porque la reforma de la iglesia, mientras sucede, hay gente que no lo va a notar o no va a querer entrar en esa reforma, no va a querer entrar en esos cambios o no se va a dar cuenta de cómo identificar un cambio. Algo que yo pude analizar en la palabra de Dios es de que la misma presencia de Dios habitó en diferentes lugares. Sí, se estuvo movió. En movimiento, o sea, estuvo en mi movimiento. Primeramente, pues estaba pues en el Edén, en el huerto del Edén, viene la caída del hombre. Y pues salen de ese Edén, después pasa un tiempo y la presencia de Dios viene a habitar en un tabernáculo. Así es. Después estaba en una arca, en la arca del pacto estaba la presencia de Dios y después en el templo que el rey Salomón construyó. Entonces por eso nos podemos dar cuenta, con esto nos podemos dar cuenta que la presencia de Dios siempre está en movimiento. Todo el tiempo, inclusive cuando estaba en el arca se movía de diferentes desiertos, estuvo en casas, estuvo en diferentes lugares hasta llegar al templo, o sea, siempre estuvo en movimiento. Así es, y algo que yo siempre, pastor, les comparto a las mujeres es que, pues como dice la palabra, que la misericordia de Dios se renueva cada mañana. Todos los días. O sea, todos los días está la misericordia en movimiento, está la presencia de Dios en movimiento, haciendo cosas nuevas. Lo que hizo ayer ya no va a ser lo mismo que hizo el día de hoy. Todos los días estrenas algo, no te preocupes. Sí, eso me gusta, a eso quería llegar. Todos los días estás estrenando misericordia. Así es, y pues con este punto podemos darnos cuenta de que la presencia de Dios pues está en constante movimiento. Y por qué muchas veces nosotros como iglesia, como su pueblo, nos quedamos estancados. Exacto. Ahí la cosa, ¿verdad? Y una vez sabiendo qué es la reforma, yo quisiera hacerle esta pregunta. ¿Cómo saber que es tiempo que nuestra iglesia necesita una nueva reforma? Sí, mira, se tiene el concepto claro hasta ahorita de lo que es iglesia. Se sabe que llegas a la iglesia, te dan la bienvenida, a lo mejor se lee algo, cantas, diezmos, ofrendas, predicación, te vas. Entonces se considera eso iglesia. Pero realmente la iglesia tiene mucho que ver con entender que somos un grupo, una comunidad de personas trabajando para alguien o para algo. Entonces, para darnos cuenta cuando es tiempo de que nuestra iglesia necesita una reforma, necesitamos empezar a tenerle, y va a sonar un poquito peligroso esto, pero es a dejarle de tener miedo al mundo. Recordemos que Jesús le pidió a Dios en el Getsemaní y le dijo, no te ruego que los saques del mundo, te ruego que los guardes de él. Entonces, al dejarle de tener miedo, el mundo está necesitado de nosotros. El mundo necesita de nuestra luz. Por eso dice también otra parte de la Escritura que el mundo espera la manifestación de los hijos de Dios. Entonces, necesitamos empezar a dejarle de tener miedo al mundo. Porque el mundo nos expresa la necesidad y al expresarnos la necesidad sabemos cuándo es tiempo de una reforma. Tenemos una generación de personas donde uno de los lenguajes universales en la tierra es la música. Entonces, no podemos, aunque queramos, no podemos alcanzar a la generación actual con la música de los 80s. Así es. ¿Me explico? O sea, y en este caso, o sea, tú y yo, pues tú sabes que a mí me fascinan las canciones de los 90s, me gustan, pero yo estoy consciente que no puedo acercarme a una generación del 2019 con diferentes estilos musicales, con diferentes gustos, con diferentes expresiones. Las pinturas cambian, las formas de pintar un cuadro cambian, las necesidades cambian,
las situaciones que pasan en el mundo están exigiendo una demanda de una reforma constante. Entonces, en base a la necesidad que vemos, es lo que tenemos que reformar. Así es, y más ahorita que estamos en tiempos donde la tecnología, ¿no? Nos está comiendo, está avanzando demasiado. Las redes sociales, la verdad, siempre lo he dicho, son un medio de mucha bendición si las sabemos utilizar correctamente, y que nuestra iglesia puede ir compaginada con una nueva reforma a las redes sociales. Porque a través de las redes sociales hay personas que se enteran de nuestra iglesia. Exactamente. Por ejemplo, nosotros tenemos como testimonio pues una miembro de la iglesia que ella supo de Vive Comunidad Cristiana a través de la página de Facebook. Entonces, utilizar todos los medios posibles, como decía el apóstol Pablo, me hice para todos, para ganarme a todos. De ganarme a todos por todos los medios posibles. Como dices tú, no tenerle miedo al mundo, porque realmente el mundo es el que tiene la necesidad. Exacto, ¿no? El mundo es el que nos empuja hacia los cambios. Así. Yo suelo comentar esto, que hay iglesias. Afuera es 2019, entras a la iglesia y es 1985. O sea, es un retroceso muy grande lo que sucede adentro. Y no podemos quedarnos con eso. Yo no le puedo decir a esta generación que obligatoriamente me traigan su Biblia física en hojas, cuando sé que puedes tener la aplicación de la Biblia en tu teléfono. Y esta generación es meramente tecnológica. Así es. ¿Me explico? Entonces, el mundo me manifiesta la necesidad de la reforma en la iglesia donde yo estoy. El liderazgo de tu iglesia o el pastorado de tu iglesia tiene que ejercer una reforma dependiendo la necesidad que estás viendo en el mundo que te rodea. No hablo de las naciones, hablo de tu colonia, hablo de tu municipio, hablo de tu ciudad. La necesidad que tiene tu ciudad es lo que te va a dar a ti la alerta de sobre qué tienes que reformar tu iglesia o tu iglesia local. Así es. Y una vez conociendo que nuestra iglesia ya es tiempo de una nueva reforma, pastor, en esto también existen límites. ¿Cómo una vez reestructurando el plan de trabajo de una nueva reforma, cómo saber que lo que vamos a implementar no va a cambiar la esencia de Dios, que es algo muy importante? Sí, porque como lo decíamos ahorita, la esencia no cambia. Y al no cambiar la esencia, quiere decir que no cambia la Biblia. Y al no cambiar la Biblia, no cambian los estatutos de Dios. Entonces, podemos caer en el riesgo en esta reforma o podemos caer en el error en esta reforma de no aprender a identificar lo que es libertad y lo que es libertinaje. O sea, no darnos cuenta en esa línea de riesgo que puede haber. ¿Por qué? Porque mucha gente en su afán de querer alcanzar a personas que conozcan a Jesús, tienden a comprometer sus convicciones. Entonces es ahí donde se pierde totalmente el concepto de lo que es reforma. Reforma es hacer cambios sin dañar la esencia. Entonces, si los cambios que estás haciendo no interfieren con las convicciones bíblicas, ni con los estatutos de Dios, ni con los ideales de Dios, entonces continúa con la reforma. Si en algún momento se llega a comprometer parte de los estatutos bíblicos, ahí hay un grave problema. Es por eso que no se puede, yo le digo al liderazgo de la iglesia, no pueden ejercer liderazgo sin conocer la Biblia. Necesitamos conocer la Biblia, necesitamos conocer la Escritura, qué dice la Escritura respecto a qué, para saber qué cambios hacer. Si hacemos cambios que comprometen la Escritura, bueno, nos vamos a llevar un grave problema a la hora de estar predicando a alguien o a la hora de estar haciendo algo, porque van a decir, bueno, ustedes están haciendo esto, pero la Biblia dice otra cosa. Entonces se dañan dos cosas, se daña la imagen de tu iglesia local y se daña la imagen de Dios también. Sí, así es, porque somos representantes. Somos representantes de Dios, y creo que es muy importante porque así hemos podido mirar en las redes sociales, que es más lo que se mueve hoy en día. Podemos mirar tanta gente criticando, señalando, porque la iglesia, como dices tú, por querer alcanzar almas llega no a una libertad, sino a un libertinaje, ¿no? Entonces hay que tener
mucho cuidado con eso. Si bien nuestra iglesia necesita estar en constante movimiento, modernización, modernizarse, pero siempre y cuando no dañemos la esencia de Dios. Porque cometemos el error de fallar en esa área. Y Moisés lo dijo. Si tu presencia no va conmigo, no voy. O sea, podré tener una nueva reforma, pero si tu presencia no va con nosotros, mejor así nos quedamos, ¿verdad? Siempre cuidar eso y bueno, que yo recuerdo mucho que Pastor, me has comentado de que pues tú te mueves en la música, la alabanza y me has comentado de que años atrás hubo una reforma en la alabanza, donde en las iglesias no había batería, no había... Y sucedió entrando los 90s y todavía durante los 90s, donde, por ejemplo, se tuvo que entrar una reforma tan fuerte que golpeó el corazón de muchas personas que no estaban abiertas a esa reforma. En el área musical, la gente o el cristianismo cree lo que dice el Salmo 150, que alabes a Dios con todos los instrumentos habidos y por haber. Pero a la hora de aplicarlo, se asustaron. Sí, entonces hubo un susto que nadie supo qué. Entonces, empezaron a salir diferentes personas que la gente de mayor edad, voy a decirlo así muy elegantemente, recordará personas como Manuel Bonilla, personas como Generación de Jesús, Marcos Witt, Danilo Montero, gente que a los inicios de los 90 empezaron a meter baterías, empezaron a meter guitarras, empezaron a meter guitarras eléctricas. Conmovió el corazón de la gente que no aceptaba ese cambio, pero se ganaron millones de personas para Jesús. O sea, eso que hay una clave en esto bien importante. Si la iglesia no se reforma, nos están costando miles de almas. Si la iglesia no se moderniza, si la iglesia no cambia, si la iglesia no busca estar en una transformación constante, nos va a costar, pero infinidad de personas. Muchísima gente nos va a costar. No puedes, hay padres de familia que quieren ganar el corazón de sus hijos para Jesús, inyectándoles una iglesia de los 80s o de los 90s. Y jamás van a acercar a sus hijos de esa forma. Así es. Creo que Dios mismo planeó esa reforma al mandar a Jesús a la tierra. El momento que pues Jesús se va, comienza de ahí en adelante. Dejó reformado todo. Dejó la iglesia preparada muy diferente que fue en casas. Antes la iglesia era la sinagoga, era pues en casas, después de que Jesús se fue, que dejó al Espíritu Santo, y pues se sucede lo que está en la Biblia el día del Pentecostés. Claro. Estaban unánimes, reunidos, y yo me imagino que para los fariseos, posiblemente para la gente que estaba acostumbrada a estar en la sinagoga, fue un golpe. Fue como que, ¿qué está pasando? ¿No? Como que ahora la iglesia se está mirando más cercana, se está haciendo más cercana a las personas, y creo que Dios ha estado buscando esa manera de acercarse a las personas. Y cuando mantenemos una estructura estancada, lo que hacemos es de que las personas solamente miran el nombre de tu iglesia de fuera. Esto viene con la reforma de Lutero. Lutero lo que hace es empieza a cuestionar y a decir, ¿por qué la Biblia nada más lo tienen que tener los principales religiosos? ¿Por qué la Biblia nada más lo tienen que tener gobernantes? ¿Por qué la Biblia nada más? ¿Y por qué en latín? Nada más en latín. ¿Por qué el pueblo no puede tener la Biblia? Entonces, cuando Lutero hace esta reforma, le costó la vida. Le costó la vida, literalmente lo mataron por esto. O sea, él lo que hace es, se asocia con un instrumento moderno de esa época, que era la imprenta. Imagínate, o sea, es bastante interesante. A mí me emociona un montón esto, porque lo que hace Lutero es, tomó una modernización de su época para meterlo al cristianismo. A la Biblia. Que es la Biblia. Entonces tomó la imprenta, un instrumento que ya era considerado demoníaco para los religiosos de esa época, porque como la imprenta, eso no es de Dios en ese momento. Entonces Lutero imprime varias copias de la Biblia
y las reparte al pueblo. Y ya no estaban en latín, ahora están traducidas para el pueblo. Entonces la gente pudo conocer a Dios. Y la verdad que qué bendición Es por eso que tenemos un montón de... La verdad qué bendición de que hay personas que enfrentan ese Claro. desafío de una nueva reforma, porque algún comentario que yo he oído mucho de personas es que quiero leer la Biblia pero no la entiendo. Claro. Pero ahorita tenemos Muchas Biblia versiones. el lenguaje actual, Claro. o sea, Claro. que tan clara, tan precisa que podemos entender, y ya ahora sí que ya no hay pretextos para no leer la Biblia. Exacto. Porque hubo alguien que se atrevió a reformar su formato. Incluso ahorita hay gente, ahorita mencionabas la traducción lenguaje actual. Hay gente que se opone a esa versión. Es que es muy actual la información. Pues es lo bueno, que la gente puede entenderlo, que el cristiano de años, si de años a duras penas a veces entendemos la Biblia. Ahora imagínate una persona que jamás ha tomado una Biblia. Qué bueno que hay una traducción más actual y más clara y más precisa. Así es, y pues qué interesante la verdad, porque tristemente, como dices, las almas se nos están perdiendo, cada Sí. vez el tiempo se está cortando, vemos situaciones que están pasando, de verdad, cosas desastrosas en todo el mundo, y como iglesia necesitamos empezar a activarnos y empezar a pedirle a Dios esa dirección para qué nueva reforma podemos implementar en nuestra iglesia. Pero una vez sabiendo que lo que vamos a implementar no pierde la esencia de Dios, pastor, yo quiero hacerle esta pregunta: ¿cómo hace que su equipo de trabajo, de liderazgo, reciba esta nueva reforma? Porque habrá quienes estén en contra y quienes estén apoyando. Aquí hay un punto importante que me gustaría añadir. Sucede una escena bastante interesante, ahorita mencionabas, referente a pedirle a Dios una reforma para tu iglesia local. Aquí hay algo importante que me gustaría añadir. Sucede que David está peleando una batalla, en la Biblia está peleando una batalla, y en el medio del campo de batalla pierde su espada. Entonces David regresa corriendo al campamento de su ejército y llega corriendo desesperado y dice: necesito otra espada porque perdí la mía. Y alguien ahí le contesta: pues su majestad, nada más tenemos la espada que le quitaste a Sansón. Una espada hecha por filisteos para filisteos, y era propiedad de un filisteo. ¿Y qué hace David? Dámela. Y utiliza una expresión bastante interesante, dice: porque ninguna espada es como ella. Y con esa espada... La espada de Goliat. La espada de Goliat, perdón, te dije Sansón. Sí. La espada estoy reformando hasta el nombre de las personas. Entonces toma la espada de Goliat, y con esa encuentra una victoria. Esa espada, esa es una reforma. O sea, pedirle al Señor que nos dé una nueva espada. Podrá sonar una espada muy loca, muy desafiante, a lo mejor nadie más la va a probar. Yo te aseguro que hubo gente que le dijo a David: David, pero esa era la espada de Goliat, era una espada filistea. Así es. Pues sí, pero esa espada te dio la victoria. Es que Dios, yo pienso que va a utilizar lo que sea para poder llegar a darnos esa victoria. Sí, recordemos que dice la Escritura que todo fue creado por Dios y para Dios. Así es. Entonces, que el mundo haya descontextualizado muchas cosas, eso es diferente. Nuestra misión, regresar eso que el mundo descontextualizó, regresarlo a su diseño original. Así es. Entonces, ahora, perdón, respondiendo ahora sí la pregunta, ¿cómo contagias a tu equipo de liderazgo? Es bien importante que que la persona que va al frente del equipo aprenda algo. El líder está para dirigir, no para arriar, no para empujar gente. El pastor va dirigiendo ovejas, no arriando ovejas. Entonces, tu equipo de trabajo necesita empaparse de la visión que tienes y empaparse de lo que Dios te ha dado. Si no se empapa de eso, tarde que temprano va a sonar un poquito drástico, un poquito feo esto, pero en cualquier momento se van a desprender y se van a separar. Y ese pudiéramos tomar como un versículo de referencia a la parte donde dice: el Señor unirá a los que deben de ser añadidos. Así es. ¿No? Es que va a pasar eso. Es que realmente muchas veces sucede que
como seres humanos estamos acostumbrados, o sea, vaya la palabra, ¿no? Nos acostumbramos a todo, ¿no? Nos acostumbramos a cómo se dirige un servicio. Claro. Y muchas veces en nuestras iglesias tenemos personas que ya vienen de otro tipo de reformas, que vienen de otro tipo de desarrollo, estructura de una iglesia. Y cuando les presentas algo nuevo es como que, a ver, en la iglesia que yo estaba se hacía esto, se hacía el otro, o sea, ya como bien estructurado. Entonces, qué importante que tu equipo de liderazgo le inyectes de que la presencia de Dios está en constante movimiento. Así y es. como dices, los que realmente son hijos, los que realmente han abrazado la visión y han creído en ella, pues van a estar dispuestos a trabajar. Sí, y es bastante importante que te encargues de estar impregnando sus corazones y sus mentes a cada momento de esa visión. Por ejemplo, hablábamos ahorita de nuestra iglesia, de Vive Comunidad Cristiana. En Vive tenemos algo que se llama Escuela de Líderes. Y la Escuela de Líderes, uno de los propósitos de la Escuela de Líderes es empapar a los que se están preparando para liderazgo de la visión de la iglesia. Así es. O sea, que sirvan en una iglesia, pero que conozcan la visión de la iglesia. De su iglesia. No, nadie puede llegar a querer cambiar una visión nada más por cambiarla. Aquí hay algo importante, y eso yo lo menciono no solamente al liderazgo, sino a la iglesia en general. Habla mucho de la relación que tienes con Dios dependiendo cómo tratas a tus pastores. ¿Por qué? Porque si no puedes honrar a una persona física, terrenal que miras, ¿cómo me puedes decir que honras a alguien que no miras? ¿Cómo puedes honrar a un Dios que no es visible físicamente? Entonces, el liderazgo, al empaparse de la visión, en este caso de la reforma que se está haciendo, tiene que saber y tiene que entender que esa visión puesta en el corazón y nacida en el corazón de Dios para el corazón de su pastor, va a traer bendición y va a traer fruto a la iglesia. Así es. Ahora, también, y con eso ya te paso a ti la batuta en esto, también puede pasar de que, ¿por qué no? Eso no significa nada más que como es tu pastor, vas a hacer lo que dice, aun si va contra la Biblia. Eso no. Lo acabamos de decir ahorita. La reforma debe de ir filtrada a lo que los estatutos bíblicos dicen. Así es. Si esa reforma que el liderazgo o que el líder, el pastor, muestra para la iglesia no compromete ninguna convicción bíblica, dale el 100% de tu apoyo. Adelante. Y vaya que yo lo he tenido que hacer en cuestión de ministerio, el ministerio de mujeres, pues yo he tenido que ver que lo que se opina o se puede parecer que es bueno, pero vaya siempre con la visión del ministerio, que no se cambie esa visión. Nuestro ministerio está dedicado a la restauración de la mujer, entonces siempre cuidar que pues vayamos cumpliendo el propósito de Dios, pero creyendo que también Dios trae cambios también en el ministerio. Por ejemplo, pues yo comencé la sala de una casa. Entonces Dios trajo una nueva reforma al ministerio y nos manda a un salón social. Claro. Entonces, ahí puedo darme cuenta que Dios siempre tiene cosas nuevas, ¿verdad? Y que nosotros debemos atrevernos y que realmente es un desafío. Así es. Y yo me puedo imaginar, Pastor Abraham, que a lo largo de tu ministerio próximamente está por cumplir 15 años de ministerio, una bendición realmente, 15 años. Se oyen muchos, pero está joven, ¿eh? Sí, estoy chiquito. Está chiquito. Comenzó joven el ministerio, gracias a Dios que te ha tocado ver muchos cambios, muchas transformaciones en la iglesia, no solamente en tu ministerio, sino en otros ministerios. ¿Cuál podrías mencionarlos? ¿Han sido los resultados, no solamente en tu ministerio, sino en ministerios que te ha tocado observar, esos resultados buenos de atreverse a implementar una nueva reforma? Fíjate que durante esos años, hubo un tiempo que Dios me estuvo usando, trabajando en otras iglesias fuera de mi iglesia local. Entonces, antes de yo estar en el pastorado. Y de hecho tú y yo nos conocimos en ese proceso donde yo estaba sirviendo en otras iglesias. Así es.
Pero Dios había despertado un llamado muy fuerte de servir en otras iglesias, aún teniendo yo una iglesia local. Que eso también tiene que ver con reforma, porque son cambios. O sea, comúnmente uno dice, cada quien en su iglesia y que las demás les pase lo que les tengan que pasar. Pero somos un cuerpo, hay que apoyarnos. Entonces, me tocó estar en iglesias que ya estaban 100% desoladas, y cuando llegaba con los pastores y con las 2 o 3 personas que les estaban apoyando en liderazgo, yo tenía un poquito de temor porque sabía que iba a incomodarlos. Iba a llegar y lo que yo les decía es, necesitamos reestructurar y cambiar todo. Y hubo pastores que me dijeron, hay que hacerlo. Y hubo otros que me dijeron, no, es que no podemos, así es como se tiene que hacer. Y lastimosamente hubo iglesias que cerraron y hubo iglesias que no avanzaron, que se quedaron con las mismas 3 personas por no atreverse. Y hay iglesias que tienen las mismas 3 personas por años. Prefieren quedarse con esas mismas 3 personas antes de cambiar una estructura. Hubo otros pastores que me dijeron, vamos a darle, y empezamos a reestructurar y cambiar todo, y gracias a Dios hubo un despertar, hubo gente que se empezó a acercar, personas que empezaban a llegar y que se quedaban en la iglesia. Al mencionar esto, yo no pretendo decir que tengo todas las respuestas para un crecimiento, no, pero sí las reformas tuvieron que golpear mi corazón para poder empezar a llevarse a cabo en otras partes y en otras iglesias, y tuvieron que sacudir, y lo hemos platicado, que yo considero una persona madura aquella que está abierta a derribar sus paredes mentales y empezar a indagar en nuevos cambios, en nuevas formas. Así Y es. a una persona que se cierra y se cierra y se cierra, ya no alcanzó una madurez. Yo pienso que se quedó en un punto y ya no avanzó más. Y ahí se quedó. ¿Y en tu ministerio? ¿Qué Híjole. reforma sacudió para bien tu ministerio? Empezando, es que mira, hablar de reforma a mí me apasiona mucho porque me ha incomodado mucho. Entonces, yo soy muy tradicional. Yo por naturaleza, yo soy tradicional. Entonces, cuando me hicieron el primer logo de Scala, ese era el primer logo que se iba a quedar por los siglos de los siglos. Amén. Sí. Entonces, hasta que alguien viene y me dice, ¿sabes qué? Eso ya no queda. Al inicio se llamaba Scala Producciones. Entonces, hablando con el representante legal de Scala, me dijo, necesitamos cambiar el nombre. Pero no, le digo, imposible. Necesitamos cambiar el nombre. Scala Producciones necesita cambiar porque ya Scala Producciones ya no es solamente producciones, va mucho más allá. Necesitamos cambiarlo. Y cambiar el logo, y cambiar colores, y yo, ¡no! Realmente es sacarte de la comodidad. Sí, es sacarte de la comodidad. Y cuando hicimos el cambio de logo, y cuando hicimos el cambio de colores, el cambio de trabajo, y el cambio de formas de operar, es cuando viene lo que mencionabas ahorita al inicio, la oportunidad de trabajar con cantantes internacionales, la oportunidad de trabajar con otro tipo de personas, distribuimos música actualmente a más de 76 radios en toda Latinoamérica. Entonces, no hubiera sucedido si nos hubiéramos quedado en una sola rama. Así como eso, el logo de la iglesia. El logo de la iglesia empezó siendo un logo específico. Viene el pastor asociado de la iglesia y me dice, ocupamos cambiarlo para llevar a digitalizar, a hacer muchas cosas. Ay, a querer o no, puede suceder el apego, porque somos humanos. Claro que sí. Pero al cambiar el logo, le dio otra cara, le dio otra frescura, y nos permite utilizar el logo para muchísimas otras cosas, para camisetas, para papeles, para lonas, para muchas cosas. Así es. Que de otra forma no hubiera podido ser posible.
Pues creo que yo también he vivido esa reforma Sí. en lo que es mi ministerio. Claro. Anteriormente se llamaba Fuente de Agua Viva y Dios me inquietaba, de igual manera me inquietaba y había una inquietud, pero como mencionamos anteriormente, que esa reforma no vaya en contra pues de lo que Dios quiere realmente, ¿no? Y yo la verdad, yo me considero que yo estoy así como que, Señor, dime, Señor, confirma. Sí, yo me acuerdo que fue una guerra. Sí, aquí mi esposo y pastor sabe y cuántas veces le pedí consejo y le dije, que siento ese deseo de cambiar el nombre. Creo que ya Dios me ha dado y me ha mostrado que Él es la fuente de agua viva, pero ahora, ¿qué voy a hacer con esa fuente de agua? ¿Qué voy a hacer con esa agua que Él me dio? Y es comenzar a brillar su luz. Entonces fue que hubo una reforma en el nombre de lo que es el ministerio y cambiamos de fuente de agua viva a brilla. Y cambió el nombre, más no la esencia. Así es, porque eso es reforma. Seguimos haciendo lo que realmente Dios nos llamó, lo que es restaurar el corazón de la mujer, hacerle ver que es valiosa y más en las manos de Dios, en que encuentre su llamado en esta tierra. Seguimos haciendo lo mismo y se abrieron, de ahí en adelante, se empezaron a abrir nuevas puertas, lo que es visitar centros de rehabilitación de mujeres, y pudimos ver que la presencia de Dios nos ha acompañado a pesar de las reformas de un hombre. Exactamente. Fíjate, ahorita que mencionas eso, me acuerdo que más o menos por el 2011, más o menos 2011, Dios me inquietó mucho referente a predicar al aire libre a otros jóvenes. Y era una inquietud. Y hicimos todo lo posible por alcanzar, y pusimos bocinas afuera en un parque, me acuerdo, fue un parque, pusimos bocinas afuera en el parque, pero poníamos canciones de alabanza y oración, poníamos canciones de Marcos, güey, de ese entonces, de Hillsong iba saliendo apenas, poníamos a Hillsong, Danilo Montero, todo cuanto había en ese momento, pero no teníamos el resultado que queríamos. Entonces, los pocos que se acercaban, me acuerdo que yo salía con una Biblia en la mano y les empecé a decir, miren que Dios los ama y y no era el resultado que yo quería o que yo soñaba que hubiera. Entonces hubo un cambio. Ya no pusimos la música, cambiamos una música que ellos conocieran, y ya no salí con la Biblia en la mano, sino empecé a contarles cosas tradicionales, cosas de ellos, situaciones que les podían pasar en la escuela, y al final, y ponle que se estaban muertos de risa durante todo ese tiempo, y al final venía a concluir que necesitaban a Jesús. Los últimos 5 minutos era que necesitaban a Jesús. Y de empezar a tener 3 personas en el parque, empezamos a tener 20, 30, 40 jóvenes ahí, 50 jóvenes. Tuvo que haber un cambio. Así es. Salía quien decía, no, pero es que nada más utiliza 5 minutos para decirles de Jesús, el resto te la pasas bromeando con ellos. Pero los resultados, hay una parte bíblica que dice que por sus frutos los conoceréis. Y seamos claros cuando dice que los van a conocer por los frutos, no por el método en que sembraron. Entonces, teniendo en cuenta eso, yo proseguí utilizando ese método y ese formato por mucho rato, por mucho tiempo. Es que hay veces, como mencionaba, 5 minutos, pero a veces no son ni 5 minutos, a veces simplemente una palabra puede golpear tu espíritu, puede golpear tu corazón y puede traer una reforma a tus pensamientos, a tus decisiones, porque yo lo he podido experimentar cuando estaba alejada de las cosas de Dios. Hay veces yo oía predicadores, había algo, y solamente una palabra que yo estaba necesitando golpeaba mi espíritu y hacía un cambio y una reforma en mi mente. Entonces, qué importante eso que dices tú, que presentarte ante los jóvenes de esa manera tan cercana y verlo tan normal, así como que no algo tan cercano, algo tan casual, tan natural. Así es, la palabra era casual,
tan casual y qué importante, pues la verdad que estamos hablando de la reforma de la iglesia, pero pues poniendo este tema realmente es amplio porque puede abarcar, sí, abarca muchas ramas. La manera de evangelizar, lo que implementando la música en la iglesia, las estrategias de cómo salir, alcanzar nuevas almas. Hay tanto que poder decir y yo quisiera, pastor, a través de este programa, ¿qué consejo pudiera darle a líderes? A líderes, inclusive líderes de alabanza, líderes de jóvenes, porque otra de las ramas que Dios ha usado al pastor Abraham Espinosa es con la juventud. ¿Qué consejo pudiera darle inclusive a pastores que tienen muchos años más que tú pastoreando, pero que les ha dado miedo a implementar, reestructurar la visión de su iglesia para poderla presentar a aquellos, al mundo que necesitan realmente de ellos, pero que les ha costado el atreverse? El consejo principal, yo pienso es muy confrontativo. Es muy confrontativo porque tienes que estar consciente o tener la convicción de que Dios está en constante movimiento. Y tienes que estar abierto. Abierto número uno a lo que Dios te dice, a lo que Dios te está inquietando, cambiar, mover, hacer. Número dos, también aprender a escuchar. En este caso, si son pastores o líderes de grupos, aprender a escuchar a tu equipo. Aprender a oír a tu equipo, aprender a oír el consejo de tu equipo. ¿Qué puedes implementar y qué puedes hacer? Por ejemplo, se me acerca a una de las maestras de nuestro ministerio de niños y me dice, pastor, quiero hacer esto. Y mi primera reacción es, hazlo. Hazlo con tus ideas, hazlo con tu frescura, hazlo con tu creatividad, hazlo con tu idea. Llévalo a cabo con tu idea, porque si lo llevo a cabo con mi idea, a lo mejor por la diferencia de edades y de años, yo estoy muy añejo en mis ideas. Hazlo con la frescura de tus ideas. Entonces, aprender a escuchar a tu equipo y también aprender, y esa es la más importante, a escuchar la necesidad de la gente. Aprender a escuchar la necesidad de las personas. ¿Qué necesitan los niños? Mira, los niños, no se puede, por más que querramos, no podemos poner a los niños a cantar, por ejemplo, Yo tengo un amigo que me ama. Muy bonita canción, preciosa, y claro que se lo pueden cantar, pero ahorita los niños están buscando otro sonido infantil, otro sonido distinto en sus canciones, otro sonido que los despierte, porque seamos realistas, tenemos una generación infantil mucho más despierta que la generación infantil de hace 40 años, 30 años. Así es. Los jóvenes lo mismo, los adultos lo mismo. Y en esos cambios, en esas estrategias de reforma, aprende a escuchar la necesidad. Y junto en esa escuchar la necesidad, ahorita tú lo mencionabas, muy importante referente a ese límite, a ese balance. También recuerda que la iglesia es variada y que no solamente tienes una iglesia de una generación 2019, también tienes en la iglesia personas que nacieron en los 60s, en los 40s. Te recuerda que también tenemos esa generación preciosa que ha sido una bendición, que realmente nosotros venimos siguiendo sus pasos. Así es. También piensas en ellos. No todo es punchis, ¿verdad? También recuerda que hay una generación preciosa que pagó el precio para que tú y yo estemos acá. También piensas en ellos. Así es. Entonces, por eso te digo, primera voz que tienes que escuchar es la de Dios. Segunda voz, la de tu equipo de trabajo. Y tercera voz, la de la gente. No solamente la gente que va a la iglesia, sino también la gente en el mundo afuera.
aprende a escuchar a ellos tres. Y una vez aprendiéndolos a escuchar, en base a eso, junto con Dios, forja una nueva espada. Así es. Qué hermoso mensaje realmente que Dios nos está desafiando. Sí. Porque realmente todos los días Dios nos pone ese desafío de estar en constante movimiento y sobre todo escuchando su voz. Sí. Muy importante escuchar su voz, el saber que Él habla de diferentes maneras. Una vez se le presentó a Moisés en una zarza, cosa que pues a lo mejor en estos tiempos no lo hemos podido mirar, ¿verdad? Pero como hay veces se presentaba de otras maneras hablarles a personas, utilizando como inclusive una burra, ¿no? O sea, Dios siempre tiene maneras tan locas de a veces hablar a su pueblo, de hacerle ver algo a su pueblo. Y muy importante, si quieres implementar esa nueva reforma, estate atento, estate apercibido a lo que Dios tiene, y sabemos que lo que Dios tiene es mejor, o sea, es mejor que lo que nosotros podemos imaginar. Y aprendamos del mejor reformador que fue Jesús. O sea, viene e hizo una bulla total. Sí. ¿Por qué? Porque el concepto de los fariseos era uno, y bajo ese concepto se manejaba, pero él viene, come sin lavarse las manos, que era tradición judaica, se sentaba con los ladrones y con las prostitutas, solamente una vez predicó dentro de la sinagoga y lo corrieron, de ahí en fuera se la pasó afuera, sanaba enfermos escupiendo y haciendo lodo, y hacía lo más desafiante, y era lo que no entendían los fariseos, pero por eso lo seguían miles. Así tanto es. Que hasta el día de hoy estamos aquí tú y yo ahorita. Así es. ¿Qué te parece, pastor, si hacemos una oración por la iglesia en general? Claro. Para que sea el Espíritu Santo guiándonos. Claro. Vamos a ponerlo así, guiándonos, para que cuando Él quiera que haya un cambio en nuestra iglesia, y no solamente en nuestra iglesia, en nuestra mente, en nuestra vida, estemos apercibidos. ¿Te parece? Me parece bien, claro que sí. Invito a dirigirla. Dios, te damos gracias por este tiempo y este momento, y en este momento queremos pedirte que tú estés llevando a un nuevo nivel de transformación tu iglesia. La iglesia en todo el mundo, en todas las naciones de la tierra, que la iglesia viva un constante cambio para alcanzar las generaciones. No solamente las generaciones actuales, sino también las generaciones pasadas y también las futuras. Padre, que cada rama de la iglesia local sea renovada, transformada, para ver nuevos avivamientos, ver nuevos movimientos, ver nuevas glorias y nuevas conquistas también. Te pedimos, Señor, sabiduría, te pedimos una mente y un corazón abierto de cada pastor, de cada líder, para poder romper barreras, para poder romper, Dios, toda limitante, y que se pueda alcanzar al corazón de las personas. Un mundo que está pidiendo la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Pues qué bendición, pastor. No, hombre, Pastor gracias. Abraham Espinosa, amado mío, que estés en este programa Transformando la Familia. La verdad que ha sido una bendición poder compartir este tiempo que se nos fue volando. Rápido. Y bueno, pues muchísimas gracias, y quiero rapidísimamente invitarlas a nuestras redes sociales. Puedes encontrar como Ministerio de Mujeres con Destino. Ahí regálanos un like y entérate de todo lo que se está haciendo. También puedes encontrar este programa a través de la página Maná del Cielo. Y bueno, pues me despido de todos ustedes. Muchísimas gracias por acompañarnos en tu programa Transformando la Familia. Dios le bendiga, pastor. Igualmente, bendiciones.